El día de hoy vamos a ver el último tema de esta serie al que le hemos puesto orar para ser lleno. Esto es lo que vamos a compartir el día de hoy, orar para ser lleno. Y está basado en la parte central del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos el Padre Nuestro en todos estos domingos? Vamos de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Padre Nuestro y el Padre, el diablo, ¿no es cierto? Y cada uno de estos temas hasta llegar al centro. Y en el centro está, ¿qué expresión? La idea principal que está en Mateo 6:11, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De eso vamos a hablar el día de hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, cuando yo era niño, no sé si ustedes recuerdan, por eso me voy a venir para acá, cantábamos una canción. Voy a acomodar esto aquí. Ahí está bien. Cantábamos una canción antes de la comida. Gracias damos, Señor, por el pan. Gracias damos, Señor, por el pan espiritual que alimenta a cada cual, y también por el pan material. Amén. Han sabido cantar bonito, ¿eh? Cuando en la mesa cantábamos nosotros todos los días esta canción, este es realmente una oración cantada, ¿no? Yo me acordaba de esto porque creo aquí Jesús nos está enseñando a orar por dos tipos de pan. El primero de ellos es el pan material. Anoten ahí en sus hojitas, el pan material. Vamos a orar por el pan material. Si nosotros leemos el Padre Nuestro de corrido, vamos a notar que este adjetivo posesivo cambia de tú a nuestro. Justo en la mitad del Padre Nuestro. Ahí se da un cambio de los asuntos de Dios, ¿no es cierto? El Dios nuestro Padre, la voluntad de Dios, los deseos de Dios, el reino de Dios, a, ¿qué cosa? Necesidades nuestras. Ahí se da un cambio en ese sentido, ¿no? Y es apenas lógico pensar, ¿no es cierto? Una verdadera comprensión de este Dios nuestro, este Padre nuestro, a quien nosotros oramos, deja ver claramente que aunque nuestras necesidades personales, aquí en la estructura del Padre nuestro, están en segundo lugar, no las elimina. No las elimina. Siguen estando ahí presentes. Están ahí. Entonces, tenemos que decir que las necesidades materiales no son algo poco espiritual, que no deberíamos ni mencionar en nuestras oraciones. Yo conozco muchos cristianos que dicen, no, o sea, Dios no tendría por qué preocuparse por estas trivialidades. Dios está ocupado en su gloria, en su majestad y en la guerra entre Israel y Gaza, en cosas realmente importantes. Dios no tendría que preocuparse de estas nimiedades, de estas trivialidades. Y sí, realmente algunos estudiosos de la palabra de Dios se sintieron tentados a pensar que ¿cómo es posible que Jesús pase de asuntos tan sublimes como su voluntad y su gloria a asuntos tan banales como nuestras necesidades mundanas y materiales? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento en mi vida cristiana me ha pasado que uno digo, bueno, ¿para qué le voy a, como decimos, a qué le voy a cargar a Dios con estas tonteritas? Él tiene cosas más importantes en las que pensar, ¿no es cierto?
Pero no es esto lo que nos enseña nuestro Señor Jesús aquí en el Padre Nuestro. De hecho, rehusar mencionar en nuestras oraciones nuestras necesidades materiales es tan y tan grave como llenar nuestras oraciones de ellas. ¿No es cierto? O sea, Dios espera que nosotros traigamos nuestras necesidades materiales delante de Él. Por supuesto, no espera que toda nuestra oración sea un listado ahí del supermaxi de nuestras necesidades materiales. No, no. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre. No olvidemos, Padre, ¿qué dice? Nuestro. Y es un Padre amoroso. Y es un Padre que está interesado en todo el bienestar de sus hijos, en el completo bienestar de sus hijos, y Él desea que nosotros llevemos nuestras necesidades materiales delante de Él. ¿No es cierto? Sí. Leamos lo que dice 1 de Juan 5:14. ¿Qué dice ahí? Esta es la que subrayen la palabra confianza. Confianza. Esta es la confianza. Es como un hijo que se acerca a su papá. ¿Con qué? Con confianza. No hay, ¿no es cierto? A ver, mamitas, las que están aquí. ¿No es cierto que no hay una voz tan linda que un hijito se acerque y le dice, mami, tengo hambre, ¿me puedes dar algo? Uy, la mamá se derrite, ¿no? Claro, mi amor, ¿qué te hago? ¿Qué quieres? No hay voz que estremezca más el corazón de un padre que un hijo se acerque y le dice, papá, me encantaría tener este par de zapatos. Oh, el papá, claro, hijo, ¿cómo hacemos? Yo te voy a comprar esos zapatos. Es decir, es un deleite para los padres darles cosas a nuestros hijos. Y dice la Escritura que si ustedes, siendo malos, no le van a dar a su hijo una piedra si les pide un pan, o una serpiente si Él les pide un pescado, ¿cuánto más el Padre Celestial? Él está gustoso de suplir nuestras necesidades materiales, satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué dice? Esta es la confianza que tenemos ¿al qué? ¿Y cuál es esa confianza? ¿Qué? Leamos juntos, dice ahí. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, ahí es clave, cualquier cosa conforme a su voluntad. No dice, Señor, regálame un Porsche. No. Con cualquier cosa conforme a su voluntad. Y por supuesto, satisfacer nuestras necesidades materiales básicas, elementales, creo yo que está dentro de su buena voluntad. Está dentro de su buena voluntad. Veamos lo que dice Mateo 6. Dice, miren a las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, ¿qué dice ahí? Su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿Y qué dice la pregunta? ¿No valen ustedes mucho más que las avecitas? O sea, podemos acercarnos con confianza y decirle, Señor, necesitamos esto. Tengo estas necesidades materiales. Con confianza. ¿Recuerdan cuando estudiamos el Abba Padre? Es papito lindo. Tengo estas necesidades y quiero traerlas delante de ti. Entonces, este pan de cada día, este pan nuestro de cada día, sí, es un pan material. Es un pan material. No pensemos que Dios está solamente interesado de las cosas espirituales. También está muy interesado en cómo vivimos. Martín Lutero tuvo la sabiduría, creo yo, de aclararnos qué es este pan nuestro de cada día. Él dijo,
Este pan es un símbolo de todo lo necesario para la preservación de esta vida. ¿Cómo qué? Alimento, un cuerpo sano, un buen tiempo, casa, hogar, esposa. Bueno, añadamos esposo también, ¿no es cierto? Porque nosotros también podemos ser bendición para nuestras esposas, ¿no? Añádale ahí. No, mentira. Hijos, buen gobierno, paz. Ese es el pan nuestro de cada día. Esto es lo que necesitamos. ¿No es cierto? El teólogo inglés John Stott añade lo siguiente, dice, por pan Jesús quiso decir las necesidades y no los lujos de la vida. Me parece una buena aclaración de este pensador cristiano. Entonces Dios está interesado en suplir todas nuestras necesidades materiales. La pregunta es, ¿tienes alguna necesidad? ¿Cómo Dios nos da el pan? ¿Cómo lo hace? La petición de que Dios nos dé nuestro alimento no niega que la mayoría de las personas tengan que trabajar. ¿No es cierto? Los agricultores tienen que preparar la tierra, arar la tierra, sembrar la semilla, cosechar. ¿No es cierto? Y los pajaritos estos que no trabajan, no se quedan en el nido, ahí con la boca abierta esperando que le caiga desde el cielo una semilla. ¿No? ¿No es cierto? De todas formas, los pajaritos tienen que salir del nido, arriesgarse a que un pájaro más grande se lo coma, u otro tipo de acechado. Es decir, hay un esfuerzo compartido. La forma en que Dios nos provee es a través del trabajo. Y el trabajo es una bendición, ¿no? Para la provisión. Y es el medio que Dios usa. Por eso debemos procurar. El apóstol Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Es decir, hay una provisión, hay un esfuerzo que debemos hacer y Dios a través del trabajo nos da su bendición. Luego, por supuesto, hay personas que no deben trabajar, ¿no? Los niños no deben trabajar, los ancianos a cierta edad ya no deben trabajar y hay personas que quieren trabajar pero no tienen trabajo. Estas personas, ¿qué nos dice la Escritura? Por lo menos en nuestras comunidades cristianas, dice que la provisión para estas personas que no deben trabajar o no pueden trabajar debe llegar a través de nuestra mano. Es decir, nosotros debemos proveerles. Tampoco a estas personas les va a caer el pan del cielo, ¿no? Ya sea del trabajo propio o ya sea del trabajo de otro, debe llegar la provisión a través de este medio que Dios ha provisto. ¿Qué significa esta expresión? El pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir eso? Cada día. Bueno, Jesús deseaba que sus seguidores estén en dependencia de Él. Ese es el anhelo de nuestro Señor. Que vivamos en dependencia diaria de Él. Aquí hay un adjetivo en griego que se traduce de cada día. Este adjetivo debería traducirse como el pan para el día de hoy. O máximo el pan para el día siguiente, ¿no? Bueno, y cualquiera que sea aquí la traducción correcta, se trata del futuro inmediato, no del futuro lejano, ¿no? Hay un profesor de apellido Hunter de la Universidad de Escocia, él dice, usada en la mañana, o sea, esta oración pediría del pan de este día, el día que comenzaba. Y si lo usamos en la noche, entonces tiene que ver con el pan del siguiente día. ¿Recuerdan ustedes la historia del maná?
cuando el pueblo estaba en el desierto, el maná tenía esta característica. Y la característica del maná era que no se lo podía guardar. Porque si se lo guardaba, ¿qué pasaba? Se podría. Esta mismo es la idea acá, que Dios anhela que nosotros vivamos en dependencia diaria de Él. Y la oración es, Señor, dame el pan de hoy. Y si oramos en la noche, máximo el de mañana. Y estamos contentos con que Dios nos dé la provisión de hoy. Estamos contentos con que tengamos la provisión del día de mañana. Y entonces, cada vez que nosotros hacemos esta oración, expresamos, ¿qué cosa? Nuestra dependencia de Dios. No solamente en el pan, ¿no es cierto? En cada área de nuestra vida material. Dependemos de ti, Señor. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Pero hoy voy a esforzarme por trabajar diligentemente. Hoy voy a ayudar a alguien para que coma. Hoy vivo. Hoy, Señor, dependo de ti. Mañana no lo sé. Esto es interesante, ¿no? C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, estas que se hicieron películas en el cine, escribe un libro llamado Cartas del Diablo a su sobrino. Y este sobrino es entrenado, es un diablo joven, digamos, que está aprendiendo a tentar a los hombres. Y es entrenado por el diablo viejo. Y descubre que una de sus mejores estrategias es llevar a una persona o al pasado o al futuro. Y dice, y le aconseja el diablo viejo, y dice, si tú logras llevar a una persona hacia el pasado, entonces esa persona va a estancarse ahí. No va a vivir el presente, sino que va a estancarse en lo que fue, en lo que no fue, en lo que dijo, en lo que no dijo, en lo que pudo ser y no fue. Y luego la otra estrategia es, si no lo puedes retener en el pasado, entonces llévalo hacia el futuro. Al final, esta estrategia le resultó más atractiva y más efectiva, porque dice, en el futuro la persona tiene miedo del futuro, tiene angustia del futuro, tiene ansiedad del futuro. Y entonces el diablo joven, que se llama Escrópulo, creo que es, no recuerdo su nombre, Escrópulo decía, voy a llevarlo siempre hacia el futuro. Y los seres humanos no pueden estar en el presente, están pensando en qué va a pasar mañana, si tendré mañana, si no tendré mañana, si el negocio funciona, si me voy a morir, si me voy a enfermar. Y no vive el presente porque el diablo viejo le decía, en el presente es donde se vive realmente la presencia de Dios, la realidad de Dios, la provisión de Dios y la experiencia del hoy. Finalmente dice, el pasado no existe, el futuro tampoco. Es en el presente donde encontramos la presencia de Dios. El pan nuestro de cada día, sí, es material. Y Dios nos invita a pedir por él, ¿cuándo? Hoy. Hoy. Y Él es un Padre amoroso que está dispuesto a dárnoslo. ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Hoy en la mañana hablábamos con mi esposa de algunas cosas del futuro. Y yo le decía a mi esposa, tranquila. Mi esposa me decía, bueno, sí, no sabemos si vamos a vivir mañana. Pronto no tenemos ninguna enfermedad, ¿no es cierto? En esta semana que pasó, les cuento una experiencia personal. Estábamos nuevamente haciéndonos unos exámenes de los que yo me estaba haciendo por este indicador cancerígeno que tenía, ¿se acuerdan que les conté esto? Y otra vez se elevó el indicador. Fui donde el doctor. El doctor, yo le digo, ¿y doctor? El urólogo, ¿no es cierto? Yo iba preparado para el examen del urólogo, mentalmente. Señor, dame fuerza para este examen. Yo estaba así, ¿no? Y el doctor me dice, no, tienes un problema más grave, me dice. Digo, ¿qué? Me dice, tus indicadores cancerígenos están muy elevados y aquí tienes que hacerte el mismo examen de antes, a la resonancia.
Mientras uno piensa en esto, ¿no es cierto?, se enfrenta a la posibilidad de tener una enfermedad que no tiene cura. Y uno dice, ¿y ahora qué va a pasar? Gracias a Dios los exámenes otra vez salieron igual, o sea, no tengo nada. No sabían por qué se eleva este indicador, pero el enfrentarse a la posibilidad de morir, uno dice, ¿para qué me preocupo después de 5 años, de 10 años? Ojo, esto no es una invitación a vivir libremente, sin planificación. Es una invitación a confiar en Dios. Es una invitación a vivir cada día con sus propias preocupaciones, porque Jesús ya lo dijo, cada día tiene su propia preocupación. ¿Por qué te afanas tanto por el día de mañana? ¿Quién no comió el día de hoy? Bueno, quizás alguno no desayunó, pero ¿quién está falto de comida? ¿Qué necesidades tienes? Hagamos una pausa. Inclina tu rostro. ¿Tienes alguna necesidad material? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Dile, Señor, tengo esta necesidad. Quizás necesito más trabajo. O tengo algunos problemas en mi trabajo. Quizás tienes algunas deudas. Y estas deudas te están ahorcando, independientemente de si tomaste malas decisiones y por eso estás endeudado. El hecho es que estás endeudado. Dile, Señor, ayúdame. Papito lindo, papito Dios, Abba Padre, con confianza. Estamos dando gracias a Dios porque sabemos que Él lo va a proveer. El pan por el que debemos orar entonces es material, ¿cierto? Sin embargo, el pan nuestro de cada día también es espiritual. Anoten ahí. Es espiritual. Bueno, aquí asoma un tema que quisiera aclarar, porque a veces esto ha confundido a muchos creyentes. El ser humano está compuesto por cuerpo y espíritu, por cuerpo y alma, o por cuerpo, alma y espíritu. Hablamos de las necesidades materiales, entonces tendríamos que hablar de las necesidades del espíritu y después también de las necesidades del alma. ¿Cómo es esto? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, este no es un tema sencillo, ha sido un tema controversial a lo largo de la historia de la Iglesia y han existido muchas posiciones al respecto de esto. Algunos afirman que la naturaleza del ser humano es justamente tener 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y otros afirman que tiene 2: el cuerpo y el alma, ¿no? Bueno, tendríamos que pasarnos el resto de la tarde y la semana para darles todo el sustento, pero me voy a la conclusión. Un estudio bíblico profundo, ¿no es cierto?, exegético de la palabra de Dios, debería llevarnos a una buena antropología, es decir, a entender cómo es el ser humano, cómo Dios lo hizo. La Biblia nos enseña, esto es importante entender, que el ser humano, en primer lugar, es un ser integral. No está partido. El ser humano es un ser integral. No está dividido en 2 partes, ni en 3 partes, ni una parte es más importante que la otra y la otra menos importante que aquella, ¿no? Dios hizo al ser humano como un ser integral. Cuando creó a Adán y Eva, lo hizo de manera integral. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La otra cosa que nosotros encontramos en la palabra de Dios es que las palabras espíritu y alma se las usa de forma indistinta, intercambiable, para referirse a una sola cosa:
al ser interior de una persona. Entonces a veces dice mi espíritu tal cosa, ¿se refiere a qué? Al ser interior. O a veces dice mi alma tal cosa, ¿se refiere a qué? Al ser interior. O a veces se usan estas palabras para hablar de todo el ser. Cuando el salmista dice mi alma te alaba, ¿qué está diciendo? No está diciendo solamente mi ser interior te alaba, Señor. Está diciendo todo mi ser te alaba. ¿Por qué? Bueno, hay muchas explicaciones, pero para los hebreos la poesía tenía poco que ver con rima y mucho que ver con algo que ellos llamaban un paralelismo de idea, un paralelismo sinónimo, donde la segunda línea lo que hace es enfatizar a la primera línea. Ahí les pongo un ejemplo. Lucas 1:46 dice ahí, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. No está hablando de dos cosas, está hablando de lo mismo. En la poesía hebrea está diciendo dos veces lo mismo de diferentes formas. Eso es lo que está diciendo acá. Otro ejemplo lo encontramos en Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, dice que Dios mismo, el Dios de paz, ¿qué dice el apóstol Pablo? Los santifique, subrayen ahí, por completo. Y aquí utiliza esta composición, ¿no? Y conserve, ¿qué dice ahí? Todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es todo su ser interior y todo su ser exterior, todo eso tiene que ser santificado. Todo su ser íntegro, exterior o interior, tiene que ser santificado, tiene que crecer en el desafío de conocer más y más a Dios. Entonces, Pablo está diciendo esto, no solo el ser interior, todo el cuerpo tiene que ser santificado. Y yo pensaba en esto y decía, bueno, de todas formas, no es posible hacerlo uno sin lo otro. No se puede santificar el ser interior sin que se santifique el cuerpo. Tampoco se puede santificar el cuerpo sin que se santifique el ser interior. ¿No es cierto? ¿Me siguen o ya los estoy confundiendo? No se puede decir, ¿no es cierto? No podemos dividirnos. Hay gente que dice, mira, yo no puedo asistir a tu cumpleaños, pero te acompaño en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Nada, que no va a ir. Eso es lo que quiere decir. Porque donde va su espíritu, ahí va su cuerpo también, ¿no es cierto? Es decir, quiere decir absolutamente nada. O puede decir, yo no puedo asistir a la reunión de la iglesia de hoy, pero en espíritu voy a estar ahí. ¿Qué quiere decir eso? Nada, no va a estar aquí. Su espíritu va a estar donde su cuerpo va a estar. Entonces, cuando nosotros trabajamos cualquier cosa en nuestro ser interior, llámele alma, llámele espíritu, o si usted quiere creer en las tres partes, está bien, no hay problema, llámele como quiera, su espíritu va a tener, ese cultivar su espíritu va a tener un impacto en su cuerpo. Y cuando usted se arrodilla en espíritu, sus rodillas también se doblan, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Y toda afectación interior tiene una afectación exterior. Y las cosas que yo hago afuera también tienen un impacto adentro, ¿no es cierto? Algunos creen que esto sí se puede dividir, pero no se puede. Algunos creen que pueden hacer lo que quieran con sus cuerpos. Pablo dice que esto no es posible. Unos dicen, yo con mi cuerpo puedo comer lo que sea, puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera en cuanto a mi sexualidad. Mi espíritu está cerca de Dios. ¿Es eso posible? No es posible. Si yo no puedo cultivar mi espíritu y pretender que mi cuerpo camine independientemente de mí, somos una integridad. Lo que hacemos con el cuerpo construye el espíritu o el alma. Y lo que hacemos en el espíritu construye nuestros cuerpos. Es una sola cosa. Pero esta idea no es nueva. Esta idea es viejísima, ¿no? Es súper vieja, tan vieja como Platón, ¿no? De hecho, esta idea viene del filósofo Platón, ¿no?
Para Platón el alma era preexistente, pura e inmortal. Así es como Platón veía esto, ¿no? Y esta alma preexistente, pura e inmortal venía y se depositaba en un cuerpo. Y por eso para Platón el cuerpo era la cáscara del alma. Y para Platón el que no funcionaba bien era el cuerpo. El cuerpo era dañado. El cuerpo tendía hacia lo malo, ¿no? El recipiente donde llegaba esa alma no estaba bien, ¿no? Y yo pensaba en esto y hablaba justo con mi esposa y le decía, esta forma de pensar todavía se conserva, ¿no? Como el cuerpo era algo malo, algunos griegos decían, bueno, finalmente el alma es buena y cuando ya nos muramos, entonces esa alma regresa a Dios y es pura. Y entonces, ¿qué hacemos con este cuerpo malo? Unos decían, no, a ver, este cuerpo hay que disciplinarlo, hay que castigarlo, hay que corregirlo. ¿Qué línea es esa? Estoicos. Hay muchas personas estoicas todavía, ¿no? Quieren castigar su cuerpo. Y otros decían, no, pues como el alma es buena y cuando ya nos muramos, igual regresa al mundo de la perfección, al mundo de las ideas perfectas. Entonces, ¿qué hay que hacer con este cuerpo? Démosle rienda suelta a sus pasiones, a sus libertades, que sienta placer, que disfrute. ¿No les parece esto conocido? Lo que muchos jóvenes dicen, dicho un buen quiteño, ¿cómo sería? Para chuya vida. Hay que disfrutar, hay que vivir, ¿no? Es decir, uno cuando es joven, uno tiene que disfrutar, uno tiene que vivir para chuya vida. Esta es una vieja filosofía. Cuando Pablo les dice, no, ustedes están ignorando que su cuerpo también es templo del Espíritu de Dios. Ustedes están ignorando que Jesucristo fue resucitado en cuerpo, es decir, ese cuerpo que ustedes tienen es importante. No es solo la cáscara del alma. Ustedes están ignorando que Jesucristo resucitó en cuerpo y ustedes también lo harán. Entonces van a tener que cuidar sus cuerpos. Yo pensaba y decía, somos una generación irresponsable, ¿no? Porque por lo menos Platón pensaba que el cuerpo, su propio cuerpo era malo, ¿no es cierto? Ahora nosotros vivimos, digo yo, una generación muy irresponsable. Ya no consideramos que nosotros, nuestro ser interior, ni nuestro cuerpo, somos responsables de nuestra vida, ¿no? Yo escuchaba una persona que se había ido a uno de estos seminarios de fin de semana, que se llama Life Learning, ¿no? Y decía, y digo, ¿qué experiencia tuviste ahí? Algunas cosas buenas, pero en última instancia, esta persona me narraba la realidad de que tenía que encontrar un culpable. ¿Y saben cuáles son los principales candidatos que son los culpables de nuestra desgracia actual? Nuestros padres. Estos pobres desgraciados nos hicieron tanto daño. Y ahí en estos seminarios te empujan a encontrar un culpable. Obviamente ese no eres tú, ¿no? Son tus papás, es tu tío, es tu abuelo, siempre es otro el culpable. No eres tú. Hay una nueva versión de eso. Hablaba con una persona. Esta nueva versión de esto es que tú retrocedes en el tiempo y te encuentras con un mini tú. Ese mini tú se le llama el niño interior. Este mocoso malcriado te desgració la vida. Y tienes que confrontarlo. Tienes que tratar con él. Tienes que amigarte con él. Ese mini tú es el responsable de tu desgracia. No es tu yo actual. Es tu mini tú del pasado, ¿no? Yo digo, esto es una cultura de total irresponsabilidad. Y así mucha gente nos encontrando culpables en todas partes. Porque yo no soy responsable de mi vida. Otros son los responsables de mi vida. Esta creencia platónica, ¿no es cierto? Se representó en un film de Disney, Pixar creo que es, su nombre era Soul,
o alma en español, ¿no? Bueno, a diferencia de la propuesta de Platón, esta almita no era pura. Sí era preexistente, pero no era pura, ¿no? La almita esta era tramposa, mentía y se escabullía de su responsabilidad cuando ya le tocaba el turno de encarnarse en algo, ¿no? en su cuerpo. Y así vivimos los seres humanos. ¿Por qué digo esto? El ser humano es un ser integral y está compuesto por su ser interior y su ser exterior. Sería algo así como, si lo definiríamos, el ser humano es un alma corpórea o un espíritu corpóreo o un cuerpo almático o un cuerpo espiritual. Somos un ser integral. Dios nos ha hecho así. Cuando nos partimos, caemos en esta serie de distorsiones. Entonces, o tendemos al lado estoico, o tendemos al lado del libertinaje, tendemos a la irresponsabilidad. Dios nos ve así. Bueno, con eso en mente, ¿cuál es el pan espiritual por el que debemos orar? Obviamente es el pan para este ser interior, es el pan para el alma, el pan para el espíritu. Y la respuesta la tiene el mismo Señor Jesús. Ahí en Juan 6:35, ¿qué dice ahí? Jesús respondió. ¿Cuál fue su respuesta? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y la declaración siguiente es tremenda. ¿Qué dice Jesús? El que viene a mí nunca más tendrá hambre. ¿Recuerdan cuando hablamos del hambre aquí? Nuestra hambre de aceptación, hambre de amor, hambre de valoración, hambre. Y cuando no logramos satisfacer esta hambre en otra cosa que no sea Jesús, vamos a quedar con hambre todo el tiempo. Cuando intentamos saciar esta hambre en el éxito, en el dinero, en la seguridad, en el placer, vamos a quedar con hambre. Y lo que Jesús está diciendo acá es que cuando lo buscamos a Él, Él es la fuente de mayor placer. No es el sexo. No es una buena comida. Es Él. Él es la fuente de nuestra seguridad. No es tener una buena cuenta bancaria o un buen sueldo o buena salud. Él es la fuente de nuestra valoración, no es nuestro éxito. No es cuán inteligentes somos. No es cuán bien nos ha ido en esta vida. Él es la fuente de nuestra aceptación. Somos plenamente aceptos en Él. No necesitamos agradar a los demás o mendigar amor a alguien o hacer cosas para que seamos aceptados en un círculo o en una persona. Él nos acepta plenamente cuando entendemos que estas necesidades fundamentales, medulares en la existencia de un individuo pueden ser plenamente satisfechas en Jesús. Entonces Él es el pan perfecto para nuestra vida. ¿No es cierto? Él es el pan de vida. Entonces cuando comemos de Él, de ese pan, no vamos a tener hambre. No tengo hambre de ser aceptado. A veces en nuestra relación de pareja luchamos para que el otro nos apruebe, nos acepte. Cuando ya somos plenamente aceptados por Dios, la relación de matrimonio cambia. Ya no peleamos por aceptación, peleamos por caminar juntos en esta vida. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque ponemos sobre nuestra pareja una carga que no puede llevar. No necesito la aceptación de mi esposa. Me gusta la aceptación de mi esposa, pero no la necesito. Entonces no puedo esperar algo que ella no me puede dar. Entonces somos mejores esposos,
O depositamos en nuestros hijos esto. Y esperamos que nuestros hijos sean nuestra fuente de felicidad. Y entonces, cuando nuestros hijos fallan, nos derrumbamos. ¿Pero es cierto, papitos, que los hijos fallan? No. Pero las hijas sí. O depositamos eso en una iglesia. Yo me esfuerzo a explicar a las personas, te vas a unir a una iglesia, digo, tengo que aclararte que la iglesia es cualquier cosa menos un pedazo de cielo. Aquí la iglesia es tan imperfecta como lo somos sus miembros. Y déjame contarte que somos bastante imperfectos. Entonces eres bienvenido al club de imperfectos. Lo que nos une es nuestro deseo de conocer más a Dios cada día y de acompañarnos los unos a los otros en ese propósito. Nada más. Eso nos une. Jesús es el pan de vida, ¿no? El ser humano fue creado a la imagen de Dios para tener una relación con Dios. Por lo tanto, ser verdaderamente humano, ser humano, significa amar y adorar a Dios. Cuando el ser humano se aparta de Dios, se desdibuja, se desfigura, se deshumaniza. Es como un pez cuando se lo saca del agua. Así un ser humano no puede encontrarse a sí mismo sin Dios. Antes de ayer, un amigo de aquí, de la iglesia, me dijo que su hijo estaba de visita, estaba estudiando en México, y me dice, él tuvo un evento traumático, le pusieron, ¿cómo se llama esto? Y estuvo muy mal. Y eso había despertado una necesidad espiritual en él. Y me dice, ¿quieres hablar? Digo, bueno, hablemos. Entonces hablamos como un poco más de 1 hora. Y yo le hablaba de esto. Digo, ¿te sientes? Digo, cuando nuestra vida es como un rompecabezas, ¿no es cierto? Ahí en el centro hay una pieza que se llama Jesús, el pan de vida. Y si Jesús, el pan de vida, no encaja en ese espacio, no encaja nada más. Él es el único que puede saciar nuestra hambre en esta humanidad. Y yo le contaba a él, yo le decía, mira, cuando yo era joven, bla, bla, bla. Y él me decía, sí, yo también. Ahí es que sirven las malas experiencias, ¿no? Y yo le decía, mira, tú tienes que conocer a Dios. Y él me decía, bueno, voy a intentarlo. San Agustín lo decía de la siguiente manera. Tú nos creaste para ti mismo y no descansamos hasta que en ti descansamos. Nuestras almas viven angustiadas y solo pueden descansar en Dios. Él es el pan que cuando lo comemos no nos da hambre nuevamente. Ahora, hay 2 instancias en las que debemos comer el pan de vida. La primera es cuando nos entregamos a Él, cuando reconocemos que no podemos gobernar nuestra propia vida, cuando reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que somos incapaces de gobernar nuestra propia vida, que hemos intentado gobernar nuestra vida, pero no podemos. Sabemos que es ingobernable moralmente, en muchos sentidos. Entonces reconocemos nuestra carencia y buscamos a Jesús y nos entregamos a Él completamente. Esto sucede una vez en la vida. Cuando eso sucede, somos hechos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y hay otros que también han hecho esto y ellos se convierten en nuestros hermanos y se forma una familia espiritual.
Entonces ahí comemos por primera vez de este pan de vida. Esa es la primera instancia. Pero hay una segunda instancia y es comer el pan de vida que dice el pan nuestro de cada día. Comemos el pan nuestro cada día. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día somos tentados a buscar alimento en otra parte. Que cada día buscamos aprobación en otra parte que no es Dios. Que cada día buscamos aceptación en otra parte que no es Dios. Que cada día buscamos seguridad en otra parte que no es Dios. Que cada día buscamos satisfacer esas necesidades esenciales en otros lugares, solo para darnos cuenta prontamente que lo único que generan es más hambre. ¿No es cierto? Y entonces lo que está diciendo aquí es, cada día debemos comer de este pan que es Jesús, el pan de vida. Si leemos nuevamente 1 Tesalonicenses, dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique, que dice por completo, en todo su espíritu, toda su alma, todo su cuerpo, todo su ser, todo lo que ustedes son. Este crecimiento, la Biblia lo llama santificación. Y al igual que la salvación, no depende de nosotros. Por años, cuando yo crecí en la iglesia, se me dijo, tú necesitas a Jesús para ser salvo. Pero pocas veces, o no lo entendí yo, no se me dijo, también necesitas a Jesús para crecer. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios, dice Efesios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. Habría que añadir ahí, ninguno de ustedes se ha ganado su santificación. Tampoco. Sino que Dios se las regaló la salvación y les regala diariamente la santificación. La salvación y la santificación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, no se engañen. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nuestra salvación, una sola vez, pero nuestra santificación es diariamente. Y las dos cosas dependen, no de nuestras buenas obras, no de nuestras buenas acciones, sino de la obra de Cristo en nosotros. Es Dios, el Dios de paz, ¿no es cierto? El Padre nuestro, el que nos hace crecer. ¿Cómo lo hace? A través de los medios que Él nos ha dado. Congregarnos, aquí o en los grupos pequeños. ¿Qué pasa cuando dejamos de congregarnos? ¿Qué pasa cuando dejamos la palabra? ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? Dejamos de nutrirnos del pan de vida. Y ahí es fácil ser seducidos por otros alimentos. Podemos estar raquíticos espirituales, anémicos espirituales. Por eso es importante hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Un día a la vez.